muchachos. Entonces vamos a abrir todos el manual tarifario en el artículo 23 y vamos a mirar radiología, ¿cierto? Vamos a estar alternando, voy a explicar esta diapositiva, la voy a leer, ¿cierto? La vamos a mirar toda esta diapositiva, vamos a leer los parágrafos y hacemos ejercicios en Excel, para que no estar yo transitando de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, para que nos quede clara esta primera parte. Bueno, muchachos. Entonces vamos a mirar entonces artículo 23, ¿cierto? El artículo 23 básicamente es radiología. Entonces, cuando vamos a facturar radiología, muchachos, cuando vamos a facturar la parte de radiología o imagenología para incluir a todo el espectro de imagenología, entonces lo vamos a encontrar en el artículo 23 y en el artículo 33, ¿cierto? Toda la imagenología va a estar en el artículo 23 y en el artículo 33. ¿Qué vamos a encontrar en el artículo 23? Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con radiología, lo básico. Y entonces en radiología vamos a encontrar que el primer ítem van a ser todo lo que tiene que ver con huesos, ¿cierto? Suena muy extraño, pero son los huesos largos, ¿cierto? Lo es básicamente extremidades. Segundo ítem va a ser la parte del tórax, ¿cierto? Todas las radiografías del tórax van a estar ahí. Y tercera parte van a estar todas las radiografías del abdomen. Ahí está casi que incluido todo el cuerpo, ¿cierto? Aunque en huesos también va a estar incluido el cráneo, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Luego vamos a ver capítulo 4, perdón, el ítem 4 y el ítem 5. Estos dos ítems se van a facturar de forma diferente. Más adelante, si nos da el tiempo, vamos a ver cómo se factura esta parte. El ítem 6 van a ser todo lo que tiene que ver con portátiles. Y estos portátiles son equipos que yo voy a sacar del área de radiología, básicamente a dos áreas del hospital, que van a ser a la unidad de cuidados intensivos y al quirófano, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con portátiles o fluoroscopios van a ser en este ítem y van a ser los que van a ser llevados tanto a cirugía como a cuidado, ¿cierto? A la unidad de cuidados intensivos, o salas especiales. Cuando nos aparezcan tomografías, entonces vamos a ir al título 7, ¿cierto? Van a ser el ítem 7. Entonces ya sabemos, ahí está dividido todo ese artículo 23, ¿cierto? También en ese artículo 23, muchachos, van a haber tres parágrafos, cuatro parágrafos. Van a haber unos parágrafos, ¿cierto? En los cuales, así está la última, ¿cierto? Van a haber unos parágrafos en los cuales vamos a trabajar, muchachos. ¿Quién me lee, si ya estamos en el artículo 23, quién me lee la parte final? ¿Quién me lee la parte final de ese artículo? ¿Cierto? ¿Quién me lee el parágrafo 23, el parágrafo 1? ¿Quién me lo lee? Yo se lo leo. Dale. Las tarifas contempladas en este artículo son los valores que se reconocen por la práctica de los estudios con sus proyecciones convencionales y cuando el procedimiento lleve el respectivo informe escrito del médico especialista radiólogo. En caso de que el radiólogo no realice la correspondiente lectura al valor estipulado por cada examen, se le descontará el 25%. Listo, muchachos. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué me está diciendo en el primer parágrafo de este artículo 23? Entonces, me está diciendo que el cobro completo de un rayos X compone de dos elementos, ¿cierto? ¿Cuáles dos elementos? Va a ser el primer elemento, esta placa, ¿cierto? La placa que vemos en el dibujito. La placa radiográfica, ¿cierto? La placa radiográfica. En este sentido, ya los hospitales y clínicas por bioseguridad y ¿cierto? Por la parte de salud ocupacional, eliminaron el acetato porque los radiólogos cuando trabajaban con esos acetatos, esos químicos eran muy nocivos para la salud de los trabajadores de esa área. De hecho, todavía siguen siendo una de las áreas más riesgosas de trabajo dentro de un hospital por la cantidad de radiación con la cual trabajan ellos, ¿cierto?
Entonces, digamos que entonces cuando yo me tomo una radiografía se compone de dos partes, ¿cierto? Primera parte, la imagen, ¿cierto? Ya sea en CD, ya sea, ¿cierto? Que es en un medio, ya es en un medio electrónico, es digital la imagen, ¿cierto? Ya es digital, como la hemos visto ayer vimos varias radiografías, y ahora más adelante, cuando estemos viendo cómo se liquida algunos procedimientos, vamos a seguir viendo algunas imágenes radiográficas, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, la primera parte va a ser la placa como tal o la imagen como tal, ¿cierto? En forma ya digital, ya es digital. La segunda parte del estudio radiológico va a ser el informe, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ya yo cojo como médico, ya le entregar al paciente una hojita impresa donde dicen qué fue los hallazgos que encontró el radiólogo cuando hizo la radiografía, porque lo importante, más que la placa o más que la imagen, ¿cierto? Más que la imagen, va a ser el análisis. ¿Y por qué es el análisis? Porque hay veces son tan minúsculas las fracturas que uno no las alcanza a ver a ojo, ¿cierto? Y tiene que ser el ojo entrenado de un radiólogo, además porque lo está viendo con el equipo, sin ningún tipo de impedimento, aunque ya con las imágenes digitales se ha mejorado mucho esa calidad, ¿cierto? Ya no salen imágenes radiológicas tan de mala calidad, porque ya los equipos tienen que ser modernizados. Entonces, ya se ve un poco, se ve mucho mejor, ¿cierto? Se ve mucha resolución y mucha más calidad, pero aún sigue siendo importante, aún sigue siendo necesario esa parte esa parte del informe radiológico. Entonces, como ya les dije que como la toma de una radiografía compone dos elementos, si el segundo elemento, que es el informe radiológico, no aparece, el valor de la factura se le va a descontar un 25%. Seguimos a mirar eso cuando estemos en la parte de Excel, ¿cierto? En la parte de Excel ya explico esta parte del 25%. Bueno, ¿quién me lee, muchachos? Parágrafo 2. Lo que dice, los medios de contraste y los caracteres o similares que se empleen en los estudios y procedimientos se reconocerán hasta el precio comercial del catálogo para venta al público fijado por la autoridad competente. Listo. Entonces me está diciendo en el parágrafo 2 que además, si yo voy a tomar un examen, ¿cierto? Radiológico, si yo voy a tomar un examen radiológico y ese examen radiológico necesito para su realización un medio de contraste, ¿cierto? Un medio de contraste o cualquier medicamento o elemento para hacer ese examen, yo esos elementos los puedo facturar, perdón, los puedo facturar adicional a la tarifa del examen, ¿cierto? Entonces, ¿y a cómo? ¿A qué valor? Al valor comercial, ¿cierto? Eso ya lo hemos hecho en otros ejercicios y ese valor usualmente se los vamos a dar nosotros, ¿cierto? Porque, o se los voy a dar en algún ejercicio, ¿cierto? Yo les digo, por ejemplo, el medio de contraste, 150.000 pesos o 200.000 pesos o 300.000 pesos, que es más o menos lo que cuesta un medio de contraste, aunque puede ser mucho más costoso, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando el examen tenga un medio de contraste, ayer vimos una imagen con medio de contraste, es ese químico que el paciente consume para que se le vea iluminado básicamente los tejidos blandos, ¿cierto? Tejidos blandos que vienen siendo las bolsas, los tubos, los órganos, básicamente de eso estamos compuestos todas las personas, entonces se van a ver iluminados y se van a poder ver en un estudio. Entonces, todos esos elementos medicinales para la preparación de ese paciente van a estar con una tarifa adicional al valor de cada examen. Listo, muchachos.
Y vamos con la tercera parte, que es la parte complicada, ¿cierto? Y la parte complicada es el parágrafo 3. ¿Quién me lee el parágrafo 3, muchachos? Lo que dice, en la práctica de los exámenes especiales e intervencionistas y o terapéuticos determinados en los ítems 4 y 5 de este artículo, se reconocerá adicionalmente el especialista, sea el mismo radiólogo u otro profesional, que practique el procedimiento, una suma igual a la fijada para el estudio. Se exceptúan de esta disposición los exámenes que aparecen identificados con los códigos 21433, 21434, 21436, 21441, 21442, 21443, 4445, 21452, 21504 y 21512, que para efectos de su reconocimiento, el especialista que las practique están definidos en este decreto bajo los siguientes códigos. Listo, no es necesario que me digan los códigos, ¿cierto? Entonces, en esos casos, muchachos, de esos exámenes de intervencionismo, yo lo voy a liquidar. Afortunadamente aquí en SOA es muy fácil de liquidar, ¿cierto? Cuando veamos el IS, esta liquidación de procedimientos de intervencionismo en hemodinamia, sí es más complejo, ¿cierto? En este caso es muy fácil y me está diciendo simplemente el parágrafo 3 que yo voy a cobrar el examen, ¿cierto? El ítem, el valor que me dice el examen. Adicionalmente a ese valor del examen, voy a cobrar el mismo valor, la misma tarifa, ¿cierto? La misma tarifa, simplemente por el honorario que va a realizar, ¿cierto? Anoche veíamos en una de las imágenes que les mostré, cuando estaba haciendo la explicación, le mostraba a ustedes los diferentes tipos de exámenes diagnósticos. Y, por ejemplo, para los exámenes de intervencionismo, usualmente se necesitan dos profesionales. Uno, el cual va a hacer el procedimiento, y el otro es el que lo va a guiar, ¿cierto? Que es un radiólogo. Entonces, el radiólogo pues, va a ganar sus honorarios desde la imagen, ¿cierto? De la creación de la imagen. Pero el profesional que va a hacer el procedimiento, la intervención, él necesita también cobrar sus honorarios. Entonces, por eso es que dicen que se van a cobrar básicamente dos veces el valor del examen. Uno para el profesional y otro ¿cierto? Para el examen. Entonces, ahí están los parágrafos. Vamos entonces a mirar cómo vamos a liquidar esto, muchachos. Vamos a mirar esto cómo se va a liquidar. Ahora sí me voy para acá, para la parte inicial. Aquí vemos pues ya la parte inicial nuevamente. Y acá me está diciendo nuevamente, ¿cierto? El parágrafo 4. Se facturará en el procedimiento diagnóstico de acuerdo al artículo 23, parágrafo 4. Adicional al procedimiento, se facturarán los medios de contraste. O sea, esto también se puede facturar si yo tengo medios de contraste, catéteres, ¿cierto? Medios de contrastes, catéteres y honorarios médicos, radiológicos u otra especialidad médica, siempre y cuando intervenga, ¿cierto? Como son ayudas especiales o intervencionismo, siempre van a haber ese honorario adicional, ¿cierto? Entonces, podemos facturar eso. Honorarios del especialista. Y entonces aquí me van a explicar qué es el honorario del especialista. Se reconoce adicionalmente el especialista, sea el mismo radiólogo u otro profesional que practique el procedimiento, una suma igual a la fijada para el estudio. Si vemos acá la imagen vamos a ver dos profesionales. En este caso, en esa imagen que estamos viendo, ayer veíamos una más complicada, que era con un tomógrafo. En este caso, es con un fluoroscopio. Porque sé que es un fluoroscopio, ayer se los mencionaba. Cuando yo veo la imagen, yo la amplío un poquito para que veamos perfectamente, ¿cierto? Cuando yo veo la imagen del procedimiento que le están haciendo a este paciente, vemos el equipo y vemos en la pantalla el fluoroscopio. El fluoroscopio es este aparato completo, ¿cierto? Y el fluoroscopio, la imagen se ve redondeada. Creo que anoche lo había mencionado, ¿cierto? Y como la imagen es en tiempo real, ¿cierto? Se está viendo ahí. Entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Por medio de catéteres, acá están, miren, los catéteres los están manipulando los dos profesionales, van a trabajar en esa parte, ¿cierto?
están los dos profesionales con la manipulación de los catéteres. Entonces, en ese sentido, es que va a trabajar la imagen diagnóstica, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, me está diciendo que, ¿cierto? Una suma fijada para el estudio, ¿cierto? Entonces, adicional. En la práctica de los exámenes especiales e intervencionistas terapéuticos determinados en los ítems 4 y 5. Ya sabemos que entonces cuando encontremos ítem del 4 y del 5, excepto los que mencionó la compañera, que se liquidan de forma diferente, yo voy a facturar una vez el examen y otra vez por los honorarios médicos. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿cierto? Mire, acá está un fluoroscopio con una vena, ¿cierto? Vean, le están haciendo un intervencionismo en esa vena que además está supremamente inflamada, ¿cierto? Esa vena esa es una vena varices, ¿cierto? Lo que conocemos como vena varice. Entonces, esta es la vena cava inferior, ¿cierto? Y ahí tiene un medio de contraste para poder que se vea esa vena reflejada, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo se va a hacer ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando se vaya a hacer el ejercicio, yo voy a colocar el factor, ¿cierto? El código es este, 21431. Entonces, este 4 me está diciendo que va a ser un procedimiento intervencionista, ¿cierto? Ese 4. Si yo viera aquí el número 1, entonces ya sé que es radiología. Si yo veo aquí el número 7, ahí va a ser entonces tomografía, ¿cierto? Ah, y me faltaba ahorita mencionar que en el artículo 33, cuando estaba explicando los artículos, me faltó que en el artículo 33 yo voy a encontrar lo que es ecografías, una parte de ecografías y una parte de tomografía no, de resonancias magnéticas, ¿cierto? En ese artículo 33. Entonces ya sabemos, muchachos, cuando ustedes estén haciendo una búsqueda y no lo encuentren en el capítulo 23, pasamos al capítulo 33 y ahí lo podemos encontrar. Entonces acá el ejemplo Hola. Profe, en este cuadrito que está debajo del parágrafo 3, eso no tiene factor, entonces uno ¿cómo hace ahí? Esos son procedimientos, ¿cierto? Ahorita la compañera nos leía que van a haber unos artículos que no se van a facturar de esta manera, ¿cierto? El mismo código, el mismo factor y los honorarios, sino que se van a facturar de otra manera diferente. Los que no tienen factor es porque se van a facturar como si fuera una cirugía, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Seguía hago el ejemplo con uno de esos. En los casos que ustedes no encuentren el factor, sino el grupo, ¿cierto? De hecho, le va a decir grupo quirúrgico, que son muy poquitos, ¿cierto? De hecho, la compañera lo leyó. Bueno, entonces aquí van a hacer un procedimiento intervencionista de cabografía, ¿cierto? Ese va a ser el examen que le van a hacer. El código es 21431, el factor, ¿cierto? Cabografía sería el examen y el factor es 5.8, ¿cierto? Ese 5.8 ya sabemos que lo multiplicamos por 29.260 y me va a dar el valor del examen, 169.700, ¿cierto? Dice el parágrafo 3 que entonces yo puedo facturar adicional al examen, a esta primera parte, yo puedo facturar el valor de los honorarios con el mismo precio. O sea, no tengo que hacer ya ni siquiera el ejercicio, sino que ya sé que me costó 69.700, entonces yo coloco honorarios, ¿cierto? Honorarios médicos y voy a poner el valor. En este caso, el mismo valor. Y sumo los dos, ¿cierto? Sumo los dos valores y me va a dar 339.400. Así es que se va a facturar un procedimiento intervencionista, ¿cierto? Simple, sin ayuda diagnóstica, sin medios de contraste, sin materiales, sin nada, ¿cierto? Simplemente, sí, cuando sean del ítem 4 y 5, siempre se va a facturar así. Y
si tiene materiales, que usualmente tiene materiales, pero en este caso no lo estamos metiendo para que no se les confunda a ustedes todavía, en ese caso, muchachos, esos materiales irían adicional a este valor, ¿cierto? Adicional a ese valor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar los honorarios, ¿cierto? Honorarios especializados. Se exceptúan de esa disposición, la parte que nos decía la compañera ahorita, se exceptúan de esta disposición de los exámenes que aparecen idénticos en los códigos 21. Estos códigos son los que yo no puedo facturar como el ítem anterior. Para sus efectos, se reconocerá al especialista que practique bajo los siguientes códigos, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, me da una tablita de códigos que son de procedimientos quirúrgicos y simplemente yo voy a facturar el honorario médico, ¿cierto? Entonces vamos a mirar uno de esos códigos, ¿cierto? De estos códigos que está acá, el 52, ¿cierto? Entonces, mire, este está aceptado acá, entonces yo me voy acá y mire, extracción de cuerpo extraño endocular, ¿cierto? Suite. Este es un procedimiento, este parece como si fuera una cirugía, pero en este caso va a ser un examen. Entonces, ¿qué va a hacer? Facturo la ayuda diagnóstica con el valor que me aparece en el ítem 4, ¿cierto? Entonces, cojo el ítem 21452, voy a poner en el ítem de la descripción, cuerpo extraño endocular suite, y el valor es 2.99, multiplico el factor por el salario mínimo y me da el valor la ayuda, ¿cierto? Del examen. Adicionalmente, como estos están dentro de esa tabla y me dice que se van a facturar con los ítems de cirugía, entonces yo ¿qué cojo? Busco este examen que va a estar en el artículo, si no estoy mal, 4, ¿cierto? Oftalmología, se me estaba olvidando el nombre de la especialidad, en oftalmología, y me va a aparecer este grupo quirúrgico 2501. Y va a ser un grupo 13. ¿Qué voy? Me voy para el artículo 48, busco la tabla de honorarios y busco el grupo 13 y lo facturo, ¿cierto? Y en este caso, entonces, el examen sería, para la parte del examen, sería el valor que me aparece en el artículo 23 y para la parte del honorario, lo que me aparezca en la liquidación de la cirujano del artículo 48, ¿cierto? Así se facturaría este tipo de exámenes. ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿Dudas o preguntas? No, profe, hasta ahora no. Profe, la verdad, yo ando un poquito embolatada con lo de la facturación. O sea, aquí ya no se va a hacer tabla, va a ser facturación directamente. No, si hay que hacer, pues la tablita la hacemos, pero la facturación acá es directa, sí. Acá yo ya no tengo que fijarme tanto en otros ítems, ¿cierto? Así que hacemos ejercicios varios, tranquilos. Hoy y mañana hacemos ejercicios varios para esta parte, ¿cierto? Para la explicación de esta parte. Entonces, esta es, digamos, mire que en esta parte usualmente es la ayuda diagnóstica y el valor, ¿cierto? Ayer hablábamos de las vértebras, ¿cierto? Miren, aquí es como van a aparecer las de la C1 a la C7, que son las cervicales, de la T1 a la T12, que son las dorsales o torácicas, y de la L1 a la L5, las cervicales, ¿cierto? Ya también les decía que yo para facturar estos códigos, estos en el manual tarifario van a tener dos códigos, que son el 21108 y el 21109. Me los verifican, 21708 y 21709. Verifican, por favor, en el manual si son correctos y me los leen, por favor, la descripción de esos dos códigos. Ah, sí, de hecho, mírenlos acá, ¿cierto? Les va a aparecer esto, ¿cierto? Pensé que no tenía la diapositiva, ¿cierto? Pensé que no la tenía. Y entonces me van a decir, para la liquidación, enseguida vamos a liquidar todo lo que acabé de explicar, lo vamos a liquidar con ejercicios en la tablita de Excel. Espere que ya vamos para allá, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta parte es importante. Este código 2107 va a ser columna cervical, dorsal o lumbar hasta 3 espacios.
me dice el factor y multiplico el factor por el salario y me va a dar este valor. Y el 21709 me dice columna cervical, dorsal o lumbar, un espacio adicional. Y me dice que este es el factor y este es el precio, ¿cierto? Entonces, hasta ahí va a explicar desde acá, ¿cierto? Voy a dejar ya las diapositivas para que entremos en la parte importante. No guardar, ¿cierto? Vamos a salir de ahí y vamos a la parte de Excel, que es más, ahí donde uno viene a entender todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Porque si no, me voy a perder. Listo. Profe, una pregunta. Hola. Profe, el taller se le sube al Q10 o se le manda al correo la tarea. Al Q10, muchachos, es que me queda más fácil a mí identificar desde el Q10 todos los trabajos. Me queda mucho más simple, me queda más sencillito. Porque yo le voy a entrar por día al foro y lo buscan. Profe, yo se lo envié al correo anoche. No importa, pues, pero la idea sí es que en lo posible, yo lo recibo en el correo. Lo que pasa es que no me toca verificar el foro y luego los que no están calificados, buscarlos en el correo, ¿cierto? Igual me toca hacer las dos tareas, pero me queda más simple cuando está en el foro. Y además listo, así el correo no se me llena. El mes pasado, muchachos, cuando empezamos la pandemia y digamos este aislamiento, bendito sea mi Dios, vea, yo cuando empecé este semestre tenía 0 correos y en 2 semanas tuve 400 correos sin leer. Y esos 400 correos eran puros trabajos. Y para rematar, algunos estudiantes me escribían también por ahí, entonces me volví ineficiente a la hora de leer correos, porque entonces yo no sabía si era un correo de un estudiante para explicarme algo o era simplemente la entrega de un taller. Entonces por eso yo tomé la decisión de que por el foro más fácil los correos, ¿cierto? Por el foro más fácil los talleres. Y por el correo, pues las cosas que me tengan que contar, que muchas veces ustedes me cuentan cosas que les está pasando y cosas importantes, y entonces en ese sentido me queda mucho más fácil a mí, ¿cierto? Me queda mucho más fácil a mí esa situación, esa parte. Entonces, en ese sentido sí, tratemos de separar esas dos partes, porque yo sé que muchos de ustedes, pero igual, si no son capaces de subirlo al foro porque no les da, pues me lo mandan al correo, ¿cierto? Pero ya bajé de tener 400 correos a tener 20 o 30 correos, que ya es más manejable, ¿cierto? Es que manejar 400 correos, de hecho, la primera vez que yo vi eso me dio una desmoralización porque empezaba a responder y a trabajar sobre los correos y al otro día otra vez 300 y otra vez, y entonces cada vez que empezaba a bajar, volvía y me subía, ¿cierto? Entonces es muy difícil así, es muy difícil así. Y más cuando ustedes me escriben para cosas importantes por el correo, entonces uno a veces no pierde la oportunidad de dar una respuesta porque no lee el correo, ¿cierto? Porque no llegaba hasta no llegaba nunca el correo. Bueno, muchachos, vamos a hacer tres ejemplos de cómo se va a liquidar esta parte para la grabación y después seguimos otro poquito más explicando acá las dudas que tengamos, ¿cierto? Bueno. Entonces, muchachos, vámonos entonces para el artículo 23 y vamos a mirar el código 21101. ¿Quién me lo lee? ¿Qué dice el 21101? Está en radiografías. Ay, espere. 21101, sí. ¿Ya lo encontraron? Está todo sucio. Sí, profe. Sí. Mano, dedos, puño, muñeca, codo, pie, clavícula, antebrazo, cuello de pie, tobillo, edad ósea, carpograma, calcáneo. Listo, hasta ahí llega. Ah, no, Hasta pierna, brazo, pierna, brazo, rodilla. pierna, rodilla, fémur, hombro y hombro. omóplato. No, ya omóplato es de otro, Bueno. del que sigue, ¿cierto? Sí, creo que es el que sigue. Mm, Es el problema de este manual que no está separado bien, ¿cierto? Muchachos, qué pena que va a estar mirando medio raro, es que las gafas las tengo todas sucias y me da más pereza ir acá a lavarlas, ¿cierto? ¿Qué código es ese? 21101. Bueno, muchachos, acá, ¿por qué va a coger precisamente ese código?
porque ese código, cada uno de esos ítems que estamos leyendo, mano, dedo, puño, calcáneo, brazo. Profe, basta calcáneo. Ah, basta calcáneo, listo. Vale. Sí, brazo, pierna y el otro ya es 2102. Ah, bueno, listo. Ese es el problema de que estén tan juntos y esos códigos no se definan bien, ¿cierto? Y los que están entre paréntesis también cuentan. Sí, sí, claro. De los que están también entre paréntesis, ¿cierto? Edad ósea es carpograma. Tobillo va a ser, perdón, cuello de pie va a ser tobillo. Puño va a ser la muñeca, ¿cierto? Para que lo entendamos. Eso es, digamos, la aclaración de qué es ese examen. Entonces, muchachos, importante, este código incluye cualquiera de estos ítems. O sea, este código me va a servir para mano, este código para, ¿cierto? Para dedos. ¿Qué pasa? Que pase como es el mismo factor y es el mismo precio, pues ¿qué hizo el manual tarifario? Los agrupó, los agrupó. Pero a la hora de yo facturar, yo puedo facturar de varias formas, ¿cierto? Y yo puedo facturar o por grupos o por cantidad 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En el caso de que yo tenga códigos similares, códigos iguales. Vamos a ver un ejemplo para que lo podamos entender más fácil, ¿cierto? Y entonces el ejemplo, muchachos, ahora sí, a partir de este instante, ya casi que todos los ejercicios van a tener su pedacito de historia clínica, ¿cierto? Para que lo entendamos y empecemos a trabajar como con esa, como vamos a trabajar usualmente en un hospital o una clínica, y entonces con una parte de un relato de una historia clínica, ¿cierto? Y entonces va la siguiente partecita de la historia, ¿cierto? Si quiere la copian o si no, pues, la escuchan perfectamente. Ya saben que va a estar aquí en la parte de la grabación, por si no la copiaron bien, pues la pueden repetir más adelante. Entonces, muchachos, paciente que me ingresa al servicio de urgencias con trauma en hombro, ¿cierto? Con trauma en miembro superior derecho. Y el paciente, perdón, el médico lo revisa y le ordena rayos X de mano, rayos X de dedo y rayos X de húmero, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a facturar, cierto? Fueron 3 rayos X. El dedo, brazo y húmero, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cómo se va a facturar eso. Ay, que aquí me equivoqué con uno, pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo vamos a facturar? Entonces sería 21, 100, uy, esto porque no me quiere escribir, pero yo bloqueo acá. 21, 101, ¿cierto? Descripción, RX, mano, factor. ¿Cuánto es el factor, muchachos? 1.69. 1.69, ¿cierto? Cantidad 1. ¿Cuánto es el valor? Multiplicamos, en este caso, el factor por 29,260. ¿Y cuánto nos da? Ay, factor, así, 1.69. 49.400. 29,400. Aproximan eso. Ah, ¿cómo? Sí, todo se aproxima, todo se aproxima, todo se aproxima. Es que lo que hemos aprendido de atrás no se va a cambiar ya en el resto del manual. Simplemente que cambiamos ya de área, ya no estamos en cirugía, ya estamos en ayudas diagnósticas, ¿cierto? Pero sigue siendo Profe, la misma. ahí ya no se pone como en las otras que liquidábamos, que poníamos el nombre de lo que, en la parte de arriba de lo que íbamos a liquidar. No, porque ya es una historia y usted pues acá ya está poniéndole el nombre RX de mano. Ah, ya. Entonces fue mano, fue mano, ¿qué fue lo otro que yo dije? Fuera del húmero, mano, codo, ¿cierto? Creo que fue codo. Dedos. Ah, dedo. Listo, Dedo y listo. Entonces dedo también es el mismo código, 21101, RX, dedo, ¿cierto? El mismo factor, la misma cantidad y el mismo valor, ¿cierto? Esta, pues si escribiera bien, ¿cierto? Esta es una forma de facturar y está bien. Yo puedo colocar ítem a ítem todos los servicios y así está bien, ¿cierto? O yo simplemente puedo colocar RX mano, ¿cierto? Perdón, RX mano y coma dedo
¿cierto? Porque está incluido dentro de ese ítem, y cantidad 2, ¿cierto? Y simplemente puedo facturar así. Es, cualquiera de las dos formas está bien facturada, muchachos, ¿cierto? Simplemente ustedes le dan el manejo que quieran. Cada facturador puede facturar como quiera, ¿cierto? Si quiere colocan ítem a ítem, o si quiere colocan la cantidad número 2, ¿cierto? Por eso yo les decía, inicialmente el número de cantidad no se mueve, pero cuando vamos avanzando ya en facturación, se empieza a mover las cantidades, ¿cierto? Y el otro era húmero, ¿cierto? Entonces, húmero, ¿dónde está? Brazo. Por ahí. No, sí. Esa es mi duda, porque aquí en el manual, pues como yo lo tengo, hasta hombro. ¿Cierto que va hasta hombro? Antes Va estaba hasta bien. hombro. Y luego sigue 21102, que empieza como plato, test de Farrell. No, yo Sí. tengo el manual físico y el manual físico va hasta el calcáneo. Brazo, Pero- pierna, rodilla, fémur, Sí, sí, Pero yo hombro ahí- como plato tengo, es 21102. pero entonces, por Eso, el ejemplo, hombro aparece en el 20. Sí, así lo tengo yo también, como lo tiene Anderson. Listo. entonces Sí, es sí. problema porque en el Es que por tenemos eso- acá se ve diferente. Sí, sí, Sino que es ese que es en el el problema. virtual ponen las Todo descripciones largas seguido. muy juntas Y entonces no se ve la y lo diferencia. ponen todo seguido. Ajá. Pero Entonces, voy a mandar la foto ahorita, la mando para que vean cómo aparece. listo, pero yo creo que sí es como lo dice Anderson, porque por eso es que uno pide siempre el manual físico, porque así nos evitamos este problema. Bueno, pues sí lo había dicho bien el ejercicio, ¿cierto? Y en ese caso eran tres mismos códigos, entonces en cantidad 3, ¿cierto? Si fuera diferente, digamos en el caso de que no, listo, si es diferente código, pues entonces simple, sería 21102 RXD, húmero, ¿cierto? No, brazo, que sería el que aparece ahí. Y colocaríamos el factor y lo multiplicaríamos. Igual, pues tampoco es que sea una cosa de fuerza mayor esa parte del ejercicio, ¿cierto? Esa no es una fuerza mayor que yo tenga que decir, pues, no, es que es una fuerza mayor, ¿cierto? Ya me muestran, bueno, sé decirlo también físico. Tengo un bichito acá, a ver, yo lo amplío. Ay, pero bendito sea mi Dios, mirar desde acá pero yo miro desde el celular porque es que desde acá sí no me dio desde el computador para ver imágenes, sí es mucho más difícil desde ahí, ¿cierto? Yo miro la imagen que mandó Luz Patricia, ¿cierto? Estoy hablando desde lo que yo escucho desde el chat, no estoy ¿cierto? Asocio a la persona con algunas voces que ya empiezo a reconocer, no porque tenga la certeza. Entonces, brazo, ¿veis? Sí me aparece desde el... Bueno, entonces como es la duda, muchachos, por eso lo vas a facturar de las dos maneras, ¿cierto? No, es que yo sé, así me aparece a mí también, entonces por eso tengo también la duda, porque yo lo tengo electrónico. Y en electrónico, pues se ve así como se ve, ¿cierto? Se ve así. Pero como lo manda Luz Patricia, que está encerradito por cuadritos, ahí sí se ve que el brazo sí es diferente. Bueno, entonces quedaría facturado de esta manera, ¿cierto? Y entonces el código sería 2.19, ¿cierto? 2.19 y digamos que sería la multiplicación ahí. Ahí para que no entremos en discusión, pues hice ¿cierto? Como aparece con Luz Patricia, que lo veo aquí en físico, por 29,260. Entonces acá el valor sería 64,100, ¿cierto? Ahí está. No importa cómo sea, la cuestión es que quede facturado, ¿cierto? La cuestión es que quede facturado. Y entonces, en ese sentido, muchachos, hay que tener mucho cuidado en esa parte de la facturación, ¿cierto? Tener mucho cuidado en esa parte de la facturación. Entonces, así quedaría facturado, por ejemplo, ayuda diagnóstica, ¿cierto? Y entonces aquí quedaría el total, el subtotal. En este caso, como son exámenes de primer nivel, si este fuera un cotizante, rango A, ¿cuánto pagaría? Muchachos, si fuera Nada. cotizante, ¿cómo que nada? No paga porque el cotizante no paga copago.
Sí, pero en este caso es, Pagaría cuota moderadora, ¿no? sí, en este caso Ah, pagaría 3.000 3.400, algo, 3.400 a mí este. 3.400. Entonces, ahí En está. eso no se pagan copagos, sino cuotas moderadoras, ¿cierto, profe? Sí, en ese examen se pagan cuota moderadora, siempre y cuando sean exámenes que no requieran orden adicional, ¿cierto? Si requieren orden adicional, como los del ítem 4 o 5, en ese caso sí pagarían copago, y en ese caso el cotizante no pagaría nada, ¿cierto? Entonces, en este caso yo propuse acá que fuera cotizante para que caigamos en cuenta que en este caso, como son exámenes de nivel 1, ojo, estos exámenes son de nivel 1, no requieren una orden adicional y entonces en el caso va a pagar Profe, no más lo bien. mueva tanto para poderle tomar la foto, por favor. Ah, bueno. Ah, Profe, Dios igual, mío. Póngalo bien, profe. Es que no me cuadra. A ver, bueno, sí, sí. No, cambia de computador. Es que hay. Como están de caros. profe, no importa cuánto sea el total de la factura para que el cotizante o el beneficiario pague. Eso Ojo, no varía de acuerdo a eso. En este caso, muchachos, como solamente son rayos X, recuerde que si fuera rayos X y fuera laboratorio, yo cobraría una cuota moderadora por rayos X y otra cuota moderadora por laboratorio, si fuera así, ¿cierto? Digamos que a este paciente le van a hacer un 19304. ¿Quién me busca ese código? Pero les decía que Leucograma. el leucograma, ¿cierto? Entonces se llama hemograma. Cuadro Hemograma. hemático o Sí, hemograma, hematocrito y sí, sí. leucograma. Eso, muy bien. Factor 0.83. 0.83. Entonces eso cuesta 24.085, ¿cierto? Eso sería. Entonces, ¿cuánto pagaría este señor por este valor, ¿cierto? Por estos dos. Entonces, yo le cobraría dos cuotas moderadoras. Uno por el examen, por la ayuda diagnóstica, por la imagenología y otra por el laboratorio. Entonces, ¿cuánto pagaría él? 6.800, ¿cierto? Si no estoy mal. Eso pagaría el señor. Pero yo quito la grabación, muchachos, porque ya va a ser supremamente extensa y para ahorita yo descargarla y subirla